Hola a todos. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la actividad de silografía, introducción a la silografía. Como ustedes saben, estamos trabajando con madera de MDF, como ya habían visto este boceto que yo ya pasé a mi matriz de MDF, como comentamos. Y bueno, hoy vamos a ver cómo debemos de proceder para grabar la matriz. Entonces, bueno, les pido por favor que tengan a la mano lo que ustedes hicieron como su boceto, que en este caso yo tengo aquí. Aquí está el boceto de esta obra. Y que lo tengan ya trazado en su matriz de manera invertida, como aparece aquí en mi MDF, ya el mismo dibujo, pero de manera invertida. Muy bien. Vamos a empezar entonces a trabajar con las gubias, el juego de gubias para madera, que se puede usar y combinar muchas veces, al menos con la técnica del MDF y con maderas suaves. Se pueden usar a veces las mismas gubias que a uno le sirven para trabajar el linóleo, como las gubias, por ejemplo, Speedball, que son de las más comerciales. Se pueden utilizar a veces también para trabajar, como les decía, maderas como el MDF o alguna otra madera muy suave. Yo, por ejemplo, tengo aquí, voy a utilizar estas herramientas que conseguí en la tienda Casa Serra, en la Ciudad de México. Y como verán, se trata de un juego sencillo de gubias para madera, que en este caso contiene 6 gubias. Y como pueden ver, esta en particular, bueno, este juego incluye un pequeño barren también para poder hacer impresiones manuales. Y bueno, ya les pido entonces también que tengan sus gubias a la mano. Yo recomiendo tener un trapo para ir limpiando la gubia, porque se va a ir llenando del polvo del MDF y se va ensuciando mientras uno va trabajando la madera. Así que yo recomiendo tener un trapito de algodón, de cualquier prenda vieja o algún trapo que tengan por ahí, les puede servir. Solo les recomiendo que esté limpio el trapo. Y bueno, para comenzar estos primeros ejercicios, como ustedes recuerdan, estamos trabajando pequeños formatos, ¿no? En realidad se trata de grabados pequeños, así que vamos a estar utilizando dos gubias o dos formas de las gubias en particular, que sería la gubia en V, que tiene esta forma. En el caso de mi juego de herramientas, aquí la pueden ver. Ay, perdón, aquí está de cabeza. Y ahí se ve bien. Miren cómo la forma de mi gubia al final de ella es una V, como la que aparece aquí. Esta es mi gubia en V y me va a servir principalmente para realizar los trazos que vayan delimitando la forma de lo que yo dibujé, o haciendo líneas más precisas, por decirlo de otra manera. Déjenme hacer un par de cortes para que vean cómo funcionaría esta herramienta. Si ustedes ven, yo tengo este dibujo. Yo quisiera delimitar, antes de empezar a quitar toda la madera de áreas grandes. Lo más importante es delimitar esa forma que tenemos aquí trazada. En este caso, por ejemplo, yo voy a usar mi gubia en V, entonces, para ir delimitando e intentando que sea justamente en el límite del contorno de lo que yo dibujé. Voy a ir delimitando mi figura. Ahí, si se fijan, estoy haciendo el trazo justamente en el borde de mi línea negra que yo tengo trazada como dibujo de la figura. Voy a hacer otro más, aquí más de frente, a ver si se ve mejor. Entonces, muy bien. Ustedes creo que pueden ver aquí, se alcanza a notar este trazo que hice ahorita con este corte, que es justamente delimitando
la forma que yo tengo ahí dibujada. Aquí lo pueden ver mejor, se ve un poco más claro todo el cacho de madera que yo acabo de grabar o de quitar, ¿no?, con la gubia para delimitar la figura de mi grabado. Entonces continuamos con esta gubia V. Algo que me gustaría también remarcar, bueno, dos cosas que son muy importantes. Por un lado, que lo mismo que comentamos cuando empezamos a trabajar con el cúter y con la navaja exacta, recuerden que estamos trabajando con herramientas que son peligrosas, que tienen mucho filo, y siempre es importante mantener las manos fuera del camino del corte, como habíamos explicado ya. Entonces les pido yo, por favor, que tengan mucho cuidado en este sentido, que siempre lo hagan muy conscientemente, porque bueno, uno cuando no está acostumbrado a realizar una actividad como esta, es probable que se distraiga y se pueda cortar con facilidad. Así que yo les pido que ahora que son estas primeras incursiones por parte de ustedes en el mundo del grabado, siempre tengan muy en cuenta la parte de la seguridad. Entonces recuerden que la mano que queda libre, como habíamos hablado ya, nunca debe de estar en el camino del corte que estamos realizando, para poder evitar cualquier tipo de accidente. Tampoco nunca hacer cortes hacia ustedes, hacia su cuerpo. Es decir, yo no podría hacer un corte en esta dirección. Fíjense, porque si la madera se atora o el corte fluye de una manera más rápida o de una manera tan rápida que no me permita controlarlo, pues es muy probable que yo me pueda lastimar el cuerpo, la cara. Entonces siempre los cortes deben de ser hacia afuera, es decir, la punta de mi gubia debe de ir enfocada hacia afuera y mi mano libre nunca debe de estar en su camino. Entonces, bueno, voy a hacer otros cortes de delimitación de la figura para poder trabajar una de las partes de mi grabado y que ustedes vean cómo funcionaría, y la manera en la que yo tengo siempre esa precaución de que las manos y todos mis movimientos estén coordinados de manera de que haya las menores probabilidades de tener un accidente. Ahora bien, otra cosa que les quería comentar es que yo creo que mi manera de grabar es un poco extraña. Bueno, cada quien también va haciendo su técnica y se acomoda, ¿no?, de ciertas maneras para poder trabajar estos instrumentos, lo cual también se va dando a partir de la práctica. Pero quisiera, cuando yo acabe de explicar esta primera parte y vean las gubias y las formas de las gubias que yo les recomiendo utilizar para este formato y para estas actividades, quisiera también que vieran a otra persona que es un grabador, que también tiene otra forma, que creo que es una forma más normal o más utilizada dentro del mundo del grabado para realizar los cortes. Así que bueno, ustedes podrán tener la referencia de la manera en la que yo grabo y la manera en la que él graba, para poder también ver cuál es la que a ustedes les acomoda. Así que bueno, realizo unos cortes más con la V para que vean y recuerden cómo esta gubia con forma de V nos sirve para delimitar la forma, ¿no? Es decir, ir trazando el contorno de la figura. Ahora, otra cosa que es importante, que no habíamos mencionado, es que, como pueden ver, la parte que vamos a estar grabando va a ser la parte que en el MDF está sin pintar. Es decir, toda la parte que quedó clara, esa es la parte que nos vamos a llevar para que a la hora de estampar, la parte que está negra sea lo que salga negro. Entonces siempre las áreas blancas, cuando estamos trabajando en piezas de blanco y negro, las partes que nosotros queramos que en la estampa sean blancas, van a ser las que vamos a tenernos que llevar con las gubias. Tenemos que quitar de la madera. Es importante que los cortes que ustedes hagan, como ahorita verán en este trabajo que yo les voy a ir demostrando, sean profundos, por lo menos una tercera parte del grosor de la madera que se estén ustedes llevando, porque si no también se queda muy en la superficie el corte o muy cercano a la parte que estaría en el relieve del trabajo, es muy probable que su trabajo se manche a la hora de imprimir y a la hora de entintar, ¿no? Entonces yo les recomiendo, como les decía, por lo menos deba estar una tercera parte del grosor. Si pueden un poco más es aún mejor, pero siempre también teniendo cuidado de no hacer un hoyo, es decir, no llegar hasta el otro lado. Hay que mantener la madera completa y también trabajar un grosor
significativo para que no tengamos este problema de los trabajos manchados o sucios. Entonces, muy bien, como quedamos, la parte que nos vamos a estar llevando en este proceso es la parte que queda en el color del MDF, es decir, la que no tiene plumón. Esa es la parte que nos tenemos que llevar. Todo eso tenemos que hacer un corte bastante profundo para dejar en relieve la parte negra. Así que bueno, procederé a hacer otros cortes más. Recuerden, estoy utilizando la gubia V en forma de V y con ella estoy sobre todo delimitando. Ahí está otra vez para que vean la gubia. Entonces con esta gubia V estoy delimitando el dibujo y siguiendo el contorno de las líneas de mi dibujo para delimitarlo y después poder dedicarme a quitar todos los sobrantes de la madera. Así que bueno, sigo haciendo el trazo aquí de los cortes. Creo que aquí pueden ver muy bien la línea que acabo de cortar, que es esta que aparece aquí, que estoy marcando con mi dedo. Y bueno, voy a continuar entonces con mi gubia V. Y bueno, por favor, quiero que vean cómo mi mano nunca está enfrente del corte. Como pueden ver, yo con la mano izquierda sostengo la gubia y también hago un peso sobre la madera para que no se mueva. Yo constantemente le soplo a la madera y a la gubia para quitar el exceso de el polvito de MDF que se va desprendiendo. Muy bien. Como pueden ver, yo ya delimité con mi gubia de V, dibujé al lado de la línea mi figura, la delimité con estos cortes y ahora que ya tengo marcada la línea, primero para delimitar esa figura con mi gubia V, voy a pasar a usar la otra forma de gubia que vamos a estar utilizando con este formato de silografía, que sería la gubia en U o en media caña. Es como se le conoce a esta gubia porque tiene la forma que ustedes ven aquí de media caña o de U. Muy bien. Entonces estas gubias en U o en media caña generalmente vienen en varios tamaños, como también la gubia que acabamos de utilizar en V también puede venir en diferentes tamaños. En el caso de mi juego de gubias solo viene el tamaño que estoy utilizando, pero vienen 3 diferentes tamaños de la gubia en U o en media caña. Aquí creo que los pueden ver. Ahí se ve la forma redondeada de los filos, justamente en forma de U o en forma de media caña. Y pueden ver cómo se trata de tamaños distintos. Tal vez aquí lo puedan ver más claro. Son 3 tamaños distintos, los 3 en forma de U o media caña.
Entonces la idea es que con esta gubia generalmente lo que se hace es devastar el área que ya quedó delimitado por mi trabajo con la gubia V. Ahora, dependiendo el tamaño del área que yo vaya a quitar ya el exceso de madera que quede en el centro de esa delimitación, pues es que yo elijo el tamaño de la gubia de media caña. Entonces yo voy a pasar ahorita a devastar algunos espacios y dependiendo de justamente el espacio que tenga, voy a elegir ya sea la pequeña, la mediana o la grande. Muy bien. Entonces, como pueden ver, en esta área de aquí, todo esto que les señalo aquí con el dedo, se trata de espacios pequeños. Aquí dentro del seno lo que voy a utilizar es la gubia de media caña, la más pequeña, ya que los espacios que tengo aquí son bastante pequeños. Entonces me conviene utilizar esta para no pasarme o poder realizar un corte donde no debía realizarlo. Así que bueno, estoy utilizando la gubia de media caña pequeña para realizar estos cortes debido a que no tengo mucho espacio. Como ven, yo ya tengo el corte delimitado, como ustedes vieron, el trabajo que hice con mi gubia en V. Vean cómo uso también el trapo para quitar el exceso de polvo de MDF y entonces poder realizar mejores cortes. Entonces recuerden que también al realizar este trabajo, en donde como pueden ver estoy ya quitando toda esta madera que quedaba en el centro de mi dibujo, que como bien ya dijimos ya estaba ese dibujo delimitado por la gubia V. Entonces yo me estoy llevando toda esta parte con la gubia en U o en media caña, y también tengo que cerciorarme, como habíamos dicho, por un lado de respetar el trazo de mi dibujo, como también de realizar un hueco lo suficientemente profundo para no tener problemas en el entintado. Así que bueno, continúo aquí. Para poder lograr la profundidad que yo deseo. Listo. Ya quedó esta área, que como pueden ver, quedó ya devastada. El área del seno ya tiene una profundidad adecuada. Y ahora voy a quitar esta área del brazo, que inicia aquí del brazo, con la gubia en U o en media caña, la que en mi juego de herramientas, perdón, en mi juego de gubias es la mediana, ya que tengo un poco más de espacio para poder trazar en este lugar. Muy bien, entonces pasaré a usar la mediana, aquí la tengo ya, y voy a realizar los cortes de esta área. Nuevamente cerciorándome de que alcance la profundidad necesaria.
Listo. Como pueden ver, ya me llevé también esta área del brazo con la gubia mediana. Entonces ya tengo una área trabajada aquí. Ahora me voy a llevar de esta línea para afuera, toda esta parte de MDF, y para ello voy a usar la gubia en U o en media caña, que en mi juego de gubias es la más grande. Me gustaría mencionar que todos los juegos de gubias tienen sus diferencias. Hay algunos, como les decía, les comentaba hace unos momentos, en donde la gubia en V, por ejemplo, viene en varios tamaños. En el caso del mío solo tengo un tamaño, que es un tamaño mediano. Pero, por ejemplo, en este juego de gubias que yo tengo 3 diferentes tamaños de gubias en U o en V. Así que la idea es que si no tienen exactamente las gubias que yo estoy mencionando o la variedad de tamaños, les pediría yo que ustedes se adapten y vean de estas dos formas de gubias que estamos trabajando ahora, cuál es la que más o mejor se adapta al corte que ustedes quieren realizar sobre la madera. También uno tiene que adaptarse a las herramientas que uno tiene e intentar usar las más adecuadas en cada momento. Así que bueno, paso a la última demostración, que sería ya el momento en el que voy a devastar un área grande y voy a usar la gubia más grande. Entonces bueno, aquí como tengo mucha área para trabajar en este espacio de aquí, pues puedo utilizar esta gubia en U, que es bastante grande, para hacerlo más rápido. Ustedes pueden ir viendo cómo voy llevándome bastante madera y lo hago de forma más rápida que si estuviera utilizando una gubia de menor tamaño. Perfecto. Hasta ahora he trabajado ya toda esta área, como pueden ver. El hueco es bastante profundo. Estoy trabajando casi a la mitad del grosor de la madera. Ustedes lo pueden ver aquí. Y bueno, este es el área que llevo devastada. La mayoría de los grabadores no... O bueno, muchos de los grabadores, al menos que yo he conocido, no podría decirlo en general, dejan aquí una textura rugosa. A mí me gusta limar mis piezas, después con una lija de madera y después al final con una lija un poco más fina, ¿no? Para dar un acabado liso, pero esto no es necesario. Mientras ustedes alcancen la textura más lisa que pueden con la gubia, que alicen lo más que puedan la superficie que queda aquí abajo, con eso resulta muy bien. Y recuerden también trabajar el tema de la profundidad para que no manchen la superficie que no debe de llevar tinta a la hora de entintar su matriz. Así que bueno, estas son las 3 gubias que vamos a estar trabajando. Claro que la idea es que me tengo que llevar todo el área que está en el color del MDF y hasta que no esté ya todo eso grabado no puedo pasar al proceso de impresión. Pues recuerden que en el papel las áreas que estén grabadas o desbastadas van a ser las áreas que no van a recibir la tinta y justamente en la superficie o el área de la matriz que quede en relieve será la que reciba la tinta que posteriormente pase al papel. Así que hay que terminar todo el grabado, tener mucho cuidado, intentar ir perfeccionando la manera de utilizar las gubias, sobre todo en los pedazos pequeños que suelen ser los más complicados. Así que, bueno, vayan ustedes conociendo un poco su propia técnica y conociendo también cuáles son las partes a las que les tienen que dedicar más tiempo y más concentración.
Así que bueno, esta sería la primera parte. Ahora vamos a pasar a ver otra forma de grabar. Tengo aquí un grabador que está aquí conmigo que nos va a mostrar su manera de utilizar la gubia, sobre todo, como les comentaba hace unos momentos, para que ustedes puedan comparar las diferentes formas de utilizar la herramienta, en este caso la gubia, y sobre todo lo hago yo en mi caso porque sé que la manera en la que yo agarro la gubia y la manera en la que yo grabo es muy particular, no la he visto yo mucho, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría que ustedes tengan también a la mano un procedimiento más clásico, más tradicional de hacer estos cortes, aunque como decíamos hace rato, hay muchos grabadores que tienen su manera particular de grabar. La idea es que el trazo nos quede bien, que los cortes que queramos queden en donde queramos y con la profundidad que nosotros queramos. Así que ir midiendo nuestra fuerza para hacer estos cortes es muy importante, ir también intentando tomar parte dentro de la sensibilidad del material y de la misma herramienta, y por otro lado pues ir practicando, ¿no? Que es siempre la base de cualquier oficio como es el del grabado. Así que bueno, en unos momentos estaremos viéndolo a él cómo graba, y más adelante les mostraré cómo queda el trabajo ya terminado de este grabado en la técnica silográfica. Muy bien, entonces como dijimos vamos a ver otra forma de utilizar las gubias y de proceder a hacer los cortes. Tenemos aquí al grabador Alejandro Sainz, que nos va a hacer una demostración de su manera de tomar el instrumento. Así que bueno, los dejo con él unos momentos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que esto sea productivo como yo hago mis grabados. No es un estilo particular, pero bueno, es la manera en que me acostumbré a grabar y quiero mostrárselo. ¿Ven? Yo pongo un dedo aquí, en esta zona de la herramienta. A veces pongo este aquí, pero generalmente uso este dedo. Delante no debo poner la mano nunca porque la gubia puede resbalar y encajarse en los dedos y hacernos una herida. Entonces, generalmente, por ejemplo, si voy a adelantar un plano grande como este, hago esto. ¿Ves? Siempre estoy cuidando de que estos dedos que están aquí se separen de la herramienta, de la hoja de la gubia. Y con este dedo aguanto un poco el corte. Con esta mano hago presión, o lo puedo poner bien aquí o más por acá, en dependencia de la dureza que tenga la madera. A veces necesito un poco más de empuje y bueno, coloco la gubia en esta posición aquí para hacer más fuerza, pero generalmente la uso así y con esta mano acá. Esto es básicamente lo que generalmente hago cuando estoy trabajando. Muy bien, entonces bueno, como pueden ver hasta ahora entre los dos ya llevamos una buena área trabajada. Como les comentaba, voy a proceder entonces yo a terminar todo el proceso de grabado de la matriz, y al final les voy a enseñar lo que yo acostumbro a hacer de lijar el MDF como les había comentado. Así que en unos momentos estaremos viendo esos pasos ya del terminado y del lijado de la matriz. Ya estoy terminando con el grabado de la figura. Como pueden ver, la zona que estaba marcada con plumón negro no la he tocado. Donde he grabado, he hecho incisiones es en la zona que estaba, que habíamos respetado en el material, en el color del MDF, ¿no? Que no habíamos pintado con el plumón. Así que bueno, ya quedó. Hasta ahí tengo ya un grabado bastante profundo. Ya si se fijan está delimitada toda la pieza. Ahí pueden ir viendo en las sombras de los ángulos de mi matriz que les voy mostrando aquí. Ya todas las partes están grabadas. Ahora quisiera también comentarles que
Como pueden ver, como mi grabado sigue mucho el dibujo y al menos este no genera sombras ni trazos que salgan de la figura, así es como yo voy manejando estos trazos. Pero si ustedes quisieran usarlos de manera más suelta en algunas partes de sus trabajos para generar ciertas sombras o diferentes tonos de justamente de sombra y de luz, pues bueno, o algunos ashurados, también lo pueden hacer de manera más libre. No siempre tiene que ser el trazo tan exacto. Todo depende también del trabajo que ustedes quieran hacer y el enfoque que le quieran dar a sus grabados. Así que bueno, así como hemos visto el funcionamiento de las gubias, así como se aplican a este trabajo, ustedes con toda libertad lo pueden adaptar al tipo de trabajos que ustedes quieran hacer. Así que bueno, entonces ya tenemos casi todo el grabado listo, pero me gustaría hablar de una última gubia que les puede servir para hacer algunos trazos que pudieran ser muy complicados o muy cercanos. Y bueno, se trata de la gubia de corte y contracorte, que es generalmente una navaja, como esta, plana, la pueden ver. Y por otro lado tendríamos la que parece más, esta es también una gubia de corte y contracorte, pero con cierto ángulo. Y bueno, pareciera más una especie de cuchillo, como pueden ver. Entonces, bueno, estas nos van a servir, se utilizan mucho para grabar la madera bueno, otro tipo de madera que no son conglomerados y que sí tienen todavía las vetas y las fibras de la madera, y se usan también para hacer justamente estos cortes de corte y contracorte, ¿no? Los cortes los cortes casi siempre se habla de corte normal cuando se hace en el sentido de la fibra, ¿no? Al hilo se le conoce también, y el contracorte, que sería cuando va en el sentido opuesto a la fibra de la madera. Y bueno, nosotros lo podemos también usar aquí en el MDF y tendríamos, que les digo, puede usarse para perfeccionar ciertas áreas que queramos dejar muy bien delimitadas, o también se puede usar para realizar cortes pequeños, haciendo un corte de un lado de la línea y uno en sentido opuesto. Por eso es corte y contracorte. Voy a hacer algunos últimos cortes de este grabado de la madera aquí, y por último pasaríamos a ver ya la pieza completamente terminada en la última fase del proceso de lijado. Entonces, bueno, ahí pueden ver la pieza. Y yo aquí, en esta área, tengo dos picos muy pequeños que me gustaría cortar con esta herramienta, con la gubia de corte y contracorte. En mi caso, yo estoy acostumbrada a usar la que tiene cierto ángulo. Entonces yo hago una incisión hacia afuera de la línea, siguiendo la misma línea, y después del otro lado hago lo mismo en sentido opuesto. Espero que ahí me puedan ver bien. Ahí está un poco mejor. Voy al mismo lugar y hago ese corte en sentido opuesto, así que ya pude realizar este corte de aquí. Lo puedo limpiar un poco, hay quien hace un poco esto, si queremos profundizar un poquito más, o acabarlo de marcar. Ahora voy a hacer el último corte que me falta, que es este triangulito de abajo, que ya sería con el que yo completaría ya el grabado de esta matriz. Lo voy a hacer también con esta gubia para que ustedes vean un poco más el funcionamiento, ¿no?, de este diseño. Y bueno, haría lo mismo, hago un corte siguiendo esta línea hacia afuera, un poco inclinada hacia afuera de la línea. Después hago lo mismo en este lado. Como aquí tengo dos líneas muy cercanas, en esta parte de aquí hay un hueco súper pequeño, entonces voy a hacer primero ese corte
este corte de aquí, que es muy pequeño, y retiro esa pequeña porción de madera que quedaría aquí, ese trozo. Y bueno, ahora sí regreso al área general del triángulo que estoy cortando, y procedo de la misma manera que estaba procediendo antes. Ya salió la primera parte, como pueden ver, ya quedó también grabado este triángulo. Ahora puedo remarcarlo un poco más para profundizar. Entonces genero el corte hacia afuera de la línea que estoy trabajando. Lo mismo aquí, pueden ver, estoy trabajando sobre esta línea y va hacia afuera de ahí. La voy marcando. Y lo mismo del lado de acá. Ahí puedo tener otra capa. Y quizás puedo remarcar algunas otras áreas que son muy pequeñas y que con ellas, con este corte y contracorte, las puedo acabar de remarcar. Ahí voy a remarcar otro pedacito del cuello. Siempre puedo atacar por varios ángulos cuando sean figuras más complejas. Y bueno, también le limpio un poquito. Muy bien, entonces como pueden ver, queda terminada la fase de grabado de mi pieza. Ahora voy a lijar un poco. Estamos ya en la última fase del proceso. Como yo les decía, esto que yo hago de lijar la pieza es algo que no es completamente imprescindible para poder tener una buena impresión. Así que no es algo que todos tengan que hacer. A quien le guste tener un acabado más fino, más liso, lo puede hacer. Y quien quiera manejar ya la última fase del grabado, como les decía, lo más liso posible también, lo más parejo, también lo puede dejar ahí. Sobre todo tomando en cuenta la cuestión de la profundidad que habíamos hablado. Aquí yo ya casi terminé de lijar la pieza. Les voy a dar los materiales que necesitarían para hacer esto. Por un lado tendríamos la lija de madera, como esta que aparece aquí, que es del número 60. Aquí la tienen. Esta es la lija que yo ocupo primero para quitar la textura que sea más fuerte cuando acabe de grabar. Y procedo de la siguiente manera. Pueden ver que aquí tengo un pedazo chiquito que yo corté de una lija, como la que les mostré anteriormente, para facilitarme el trabajo en esta pieza, que es de pequeño formato. Y también puedo ir doblando la misma lija de manera que se adapte a los tamaños de los cortes que yo quiero ir dejando más lijados. Y con un detalle más liso, como decíamos. Después de esta lija, utilizo una lija de agua o de metal, como esta que pueden ver aquí, pero en este caso la voy a utilizar en seco. Y bueno, esta lija de metal es del número 150. Y haría lo mismo que con la lija de madera, recortaría un pedazo pequeño y remarcaría las partes que anteriormente lijé con la lija más gruesa de madera.
este proceso lo pueden repetir cuantas veces sea necesario para alcanzar la textura que ustedes deseen. En este caso, así quedó mi pieza. Ya es la pieza terminada. Y bueno, así es como ustedes terminarían esta actividad de grabado de su matriz de xilografía. Y bueno, les pediría que me manden entre los productos de esta actividad una fotografía, justamente así como pueden ver esta, procurando que se vean las sombras del grabado y las partes en relieve, que se distingan lo más posible. Y también les pediría 2 fotos del proceso. Muy bien, entonces con eso terminamos. Aquí está, como les decía, mi matriz terminada de grabar. Por último, les había comentado que les iba a hablar un poco de la cuestión del gofrado, que es cuando la manera en la que la presión que se ejerce en el papel al grabarse o al pasar por alguna prensa o al haber sido presionado, ¿no?, de alguna otra manera, pues marca justamente ese relieve que tiene la matriz. Y bueno, una definición del gofrado sería la siguiente. El gofrado es un proceso que consiste en producir un relieve en el papel por el efecto de la presión. La palabra procede del verbo francés gaufrer, repujar, y en su origen consistió en estampar en seco sobre papel o las cubiertas de un libro o motivos en relieve o en hueco. Entonces, bueno, esa sería la definición y yo les voy a mostrar un ejemplo aquí. Aquí tengo yo un papel que se pasó por la prensa sin tinta, es decir, solo para obtener el gofrado, y ahorita que lo vayamos mostrando en diferentes ángulos me va a ayudar nuevamente Alejandro. Ustedes van a ir viendo con más claridad el gofrado y el relieve que queda en el papel. Como pueden ver, y les remarco, no hay ninguna tinta en el caso de este trabajo. Fíjense, ya me voy acercando y ustedes van viendo el trabajo de gofrado. Vamos a moverlo un poco para que lo puedan ver de mejor manera. Aquí seguimos buscando el ángulo de la impresión, que en este caso, bueno, es una impresión solo buscando el gofrado de la pieza. Aquí pueden ver mucho más claro la forma en que se alza y se genera un relieve en el papel a través de esta impresión. Esto es lo que yo les comentaba en la clase, que es lo que sucede en el papel al ser sometido a la presión de una impresión. Y bueno, también quisiéramos mostrarles la matriz de donde vino esta impresión de gofrado para que puedan ver cómo pues es justamente el trabajo que les acabamos de mostrar. Pero bueno, en este caso aquí tendrían la matriz de la pieza. Ahí la pueden ver muy bien, un poco en ángulo, buscando que no tengan el reflejo de la luz. Y entonces de ahí, cuando se pasó en el tórculo esta matriz sin tinta, es decir, limpia, y se le puso este papel encima, se obtuvo este trabajo del gofrado. Muy bien, pues sería todo por esta sesión. Les pido entonces que hagan la actividad de xilografía, el grabado de la matriz. Y bueno, ya espero que haya quedado más clara esta idea del gofrado, que se obtiene también pasando la matriz limpia con el papel en la prensa o ejerciéndole la presión. Y bueno, antes de despedirnos, me gustaría agradecer a Alejandro Sáenz, que estuvo aquí. Bueno, esta última obra es obra de él, así que pues le agradezco mucho. No, gracias a ustedes. A ti en particular. Gracias. Y pues espero que les haya gustado mucho o que les sirva sobre todo esta explicación sobre el grabado. Y bueno, estas formas también del gofrado que son muy, muy interesantes también. Nos vemos en clase y buenas noches.
o buenos días.